Hola, muy buenas a todos. En este segundo episodio hablaremos de la operación aerotransportada más grande que la humanidad ha conocido. El día previo al inicio de la operación Market Garden, la actividad de los aeródromos británicos repartidos por toda su geografía era frenética. Las 3 divisiones paracaidistas más una brigada polaca que se iban a lanzar estaban ultimando todos los preparativos. Aquellos muchachos de poco más de 18 años eran conscientes de que algo muy grande se estaba poniendo en marcha, ya que el mando aliado había detenido el avance de todas las fuerzas en Europa para dar prioridad a aquella misión. En muy pocas horas iban a ser los testigos directos del mayor salto de tropas aerotransportadas de la historia militar. Durante la primera fase de la operación, con nombre en clave Market, se iban a desplegar 3 divisiones aerotransportadas, tal y como pueden ver aquí en el mapa, la 101, la 82 y la primera división inglesa, con la misión de tomar todos los puentes a lo largo de un corredor, que, tal y como ya se ha mencionado anteriormente, sería bautizado pocos días después como Hell's Highway. La 101 División paracaidista estadounidense, al mando del general Maxwell Taylor, sería lanzada en la primera zona del corredor, tal y como pueden ver en el mapa, y vamos a ver con más detalle a continuación. En las inmediaciones de la localidad de Eindhoven. Después de aterrizar, su misión principal sería avanzar hacia el norte y tomar los puentes de Son, Best, Odenrold, Begel y la población de Uden, que estaba aquí arriba. Más hacia el norte, la 82 División Paracaidista Americana, al mando del general James Gavin, tenía asignada la parte central del corredor, tal y como veremos en el siguiente mapa. Las zonas a conquistar en este sector comprendían los puentes de Grave, el río Grave. Aquí ustedes pueden ver el corredor original, y uno de los puentes principales era este. Los otros puentes eran estos que ustedes pueden ver en el canal Mosa Wal. El río Wal está aquí arriba y el Mosa aquí. Entonces aquí hay un canal que une los dos ríos. Aquí habían 4 puentes que también eran muy importantes, concretamente este de aquí, que fue bautizado como número 10 en la localidad de Nerboch. Y por último, el puente de Nimega, que comprendía el puente ferroviario y el puente de carretera. Por último, la primera división aerotransportada británica, los Diablos Rojos, a las órdenes del mayor Rob Hart, y la primera brigada polaca, comandada por el general Stanislaw Sosabowski, serían lanzados sobre el último, más peligroso y más importante tramo del corredor, los puentes de Arnhem y Oosterbeek, tal y como podemos ver a continuación. Estos soldados de élite, con sus boinas rojas, debían de asegurar y defender durante 4 días aquellas estructuras de acero de 600 metros de longitud que cruzaban el Rin hasta la llegada del 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks. Toda la operación dependía de ellos, ya que si los aliados no conseguían cruzar el río en ese pequeño lapso de tiempo, todas las fuerzas atacantes quedarían copadas dentro del corredor. Aquí, tal y como puede verse en el mapa, este es el último tramo del corredor, esta es la población de Arnhem, y aquí es donde tenemos el famoso Puente Lejano, que da nombre al título de una película que yo les recomiendo encarecidamente, Un Puente Lejano, donde trata toda esta operación. Aquí pueden ver las zonas de aterrizaje de toda la primera división británica
y después ya veremos cómo tuvieron que ir en 3 grupos a la carrera a buscar el puente de Argel, el último tramo de dicho corredor. Cuando las primeras luces del domingo 17 de septiembre de 1944 se asomaban en el horizonte, el rugido de los 2023 aviones de transporte C-47 que llevarían a los cerca de 35.000 paracaidistas al corazón de Holanda empezó a sacudir el ambiente de todos los aeródromos ingleses y americanos de la campiña inglesa. Otros 1.400 bombarderos aliados despegarían casi 2 horas antes para abrir el camino hacia la muerte de aquellos hombres. Su misión era bombardear y deshacer todas las posiciones antiaéreas y concentraciones de tropas enemigas a lo largo de todo el corredor. Una vez hubieran finalizado el trabajo a las 9:45 horas, despegarían los C-47 con todos los paracaidistas a bordo, junto a bombarderos Halifax que debían de remolcar a los planeadores cargados con cañones, vehículos de todo tipo y suministros para las divisiones aerotransportadas. Su cobertura aérea durante el trayecto correría a cargo de 1.500 cazas Supermarine Spitfire, Tifón, P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang, armados hasta los dientes. Para cuando llegaran los aviones con los paracaidistas, las zonas de salto estarían señalizadas por los Pathfinders británicos y americanos que debían de ser lanzados 1 hora antes para reconocer el terreno. A las 12:54, todas las zonas de salto habían sido señalizadas sin que los alemanes hubieran dado la voz de alarma. Incluso Walter Model, comandante en jefe del grupo de ejércitos B alemán, había estado contemplando las formaciones de bombarderos en el hotel Talfenberg, en la localidad de Osterbeek, situada al lado de Argel. Un sentimiento de envidia le recorrió todo su cuerpo mientras pensaba cuál sería su fortuna si él mismo contara con semejante poder aéreo. La opinión unánime de los mandos alemanes en aquella zona era que las formaciones de bombarderos que estaban viendo venían de soltar su carga mortífera en los múltiples bombardeos nocturnos contra las principales ciudades alemanas. Tras el despliegue de las formaciones, tal y como pueden ver ustedes en el mapa, que habían dado inicio a la operación aerotransportada más importante de la guerra y la más grande de la historia, el cielo se ensombreció por la descomunal concentración de aparatos en el aire. Desde todos los pueblos del litoral británico, sus habitantes miraban con incredulidad aquel magnífico y ensordecedor espectáculo. Por coincidir en domingo, la práctica totalidad de las iglesias de Londres tuvieron que parar los oficios para que los feligreses salieran a contemplar el paso de los miles de aviones que abarrotaban el cielo londinense. Esta marea de aparatos de todo tipo se dividiría en 2 rutas a través del Mar del Norte y el Canal de la Mancha hacia sus puntos de destino. La 101 División Aerotransportada lo haría por la ruta sur, hasta su zona asignada en Eindhoven, que era el primer tramo del corredor. La 82 División y la Primera División Británica lo harían por la ruta norte hasta llegar a la zona entre Nimega y Arnhem, respectivamente. Al cabo de unas horas, los C-47 asignados a la División 101 empezaron a sobrevolar Bélgica. A unos 30 kilómetros de Bruselas, miraron hacia el norte en dirección a la frontera holandesa. Su objetivo se encontraba ya a unos pocos kilómetros. Mientras, los cazabombarderos que iban en cabeza intentaban destruir todas las formaciones enemigas. Pese a sus esfuerzos, la barrera antiaérea situada al norte de Eindhoven hizo llover plomo sobre las águilas aullantes de la 101. De los 424 aviones de transporte asignados a la 101 División, se perdieron por fuego antiaéreo 16 aparatos, llegando a sus objetivos casi toda la totalidad de los 7.000 paracaidistas de la 101. Las pérdidas de planeadores fueron ligeramente superiores,
derribando 19 de los 70 antes de llegar a su zona de aterrizaje en las inmediaciones de la localidad de Son. Tras ser lanzados y reagruparse pasadas las 13 horas, los paracaidistas atacaron sus objetivos principales, que comprendían, como ya he mencionado anteriormente y como se verá en sucesivos capítulos, la localidad de Eindhoven y los puentes de Son, al norte de Eindhoven, West, Oedenrow, Begel y la población de Uden, formando la primera parte del corredor, que cubría una extensión de unos 22 kilómetros, justo por delante de las fuerzas de Horrocks, situadas detrás del puente Joe, a la espera de iniciar el avance terrestre, tal y como veremos a continuación. Para tener alguna oportunidad, debían de darse prisa al llegar a su destino y tomar los puentes intactos. El factor tiempo era fundamental, ya que, si no todos, la gran mayoría de los puentes del corredor estaban llenos de cargas explosivas para su posible demolición a cargo de los grupos de ingenieros alemanes. En la zona de Arnhem, la flota de planeadores con todo el material y vehículos pertenecientes a la primera división de paracaidistas británicos empezó a descender hacia sus zonas de aterrizaje. Estas zonas de aterrizaje estaban asignadas en la granja de Meyers, situada al norte, tal y como pueden ver ustedes en el mapa, y el brezal de Rengum, al sudoeste, cerca de la Wolfshefe, es decir, en esta zona de aquí, tal y como veremos también a continuación. Tras aterrizar, los hombres empezaron a escuchar un sonido muy característico y familiar que los tranquilizó en la medida de lo posible. Era el sonido de las gaitas rasgando el silencio en medio de aquellos prados holandeses. La música de Blue Bonnets Over the Border les indicó que el general Abhart, comandante en jefe de la primera división, había aterrizado en el mismo brezal. Poco después, un grupo de paracaidistas pudo ver al coronel John Frost, comandante del segundo batallón, llamando a sus hombres con un cuerno de caza en una mano y la pistola asida en la otra. Eran solo un pequeño grupo de los más de 5.200 soldados que se estaban reagrupando en sus zonas de salto para avanzar como lobos hacia sus objetivos en Arnhem. El éxito de su misión recaía en las espaldas del comandante Freddy Gow y su unidad de reconocimiento con 4 pelotones de jeeps armados con ametralladoras pesadas. Su cometido era avanzar a la máxima velocidad hasta el puente de Arnhem y mantener la posición hasta la llegada del batallón de John Frost. Desde un primer momento las cosas empezaron a torcerse, ya que el comandante Gow, tras deshacerse de su paracaídas, empezó a buscar los planeadores que transportaban sus vehículos. Para su sorpresa y decepción, recibió la noticia de que gran parte de sus transportes no habían llegado. La cruda realidad era que la mayoría de sus jeeps se habían perdido entre los 36 planeadores que no llegaron a Arnhem. Aún así, decidió atacar con los restantes hacia el puente. Ahora, el éxito ya no dependía de ellos, sino de la capacidad de reacción de los defensores alemanes. Pero, tras haber perdido el factor sorpresa, la suerte de los británicos estaba echada. En ese momento, el general Willem Dietrich ya se había dado cuenta de las intenciones de los británicos, alertando a las 2 divisiones Panzer de las SS, las aguerridas 9ª y 10ª Panzer. Le ordenó a la primera de ellas que avanzara hacia Arnhem y destruyera a las fuerzas paracaidistas al oeste de la ciudad, tal y como pueden ver ustedes aquí en el mapa. A la 10ª Panzer la envió hacia Nimega, es decir, si ustedes avanzan por esta carretera, tal y como veremos después, esa llega directamente hacia el puente Nimega. Los envió en esa dirección para proteger los 2 puentes que debían conquistar la 82 aerotransportada americana. En el sector de la 82, en el centro del corredor, tal y como pueden ver ustedes en el mapa, los cañones antiaéreos alemanes, situados en el interior de las zonas boscosas cercanas al canal Mosawal, habían abierto fuego contra los aviones de transporte.
de los regimientos 505, 508 y 504 en su aproximación a la zona de lanzamiento y aterrizaje. Los dos primeros regimientos empezaron a descender con sus paracaídas en las inmediaciones de Grossbeck, tal y como pueden ver ustedes situados aquí en el mapa, mientras los alemanes abrían fuego sobre ellos. Tras aterrizar, se reunieron en pequeños grupos, apoyados por cazas aliados volando a ras de suelo y contraatacando los focos de resistencia alemán. Su misión era tomar los puentes de Grave. Pueden verlo, el puente de Grave era uno de los objetivos principales. Después los pasos en el canal Mosawal, en total habían 4. Y después hacer lo mismo con los puentes principales en Nimega, tal y como hemos dicho antes, el puente de ferrocarril y el puente de carretera. Una vez hemos visto los diferentes mapas, vamos a hacer un pequeño barrido por las 3 partes que tiene el corredor principal y las cuales se van a desarrollar en futuros episodios, pero quiero que conozcan un poco para ir abriendo boca, ¿de acuerdo? Abriendo el apetito un poco y que vayamos viendo un poco más o menos de lo que estamos hablando. Aquí, si nos fijamos en el mapa, aquí podemos ver varias cosas. Habíamos dicho en el primer episodio, el puerto de Amberes era fundamental para que todos los suministros que se pudieran desembarcar en Normandía tenían que recorrer una gran distancia hasta la zona del frente, que estaba situada aquí, tal y como se puede ver aquí en el mapa. Se lo marco yo a ustedes. Cuando se tomó el puerto de Amberes, este no estuvo operativo hasta noviembre del año 44, pero quiero que sepan dónde estaba situado. Si los suministros podían llegar hasta este puerto, esa línea de suministros hasta las tropas que estaban combatiendo en esta línea de frente ya no sería tan amplia, sería mucho más fácil. Pero como ya dijimos en el primer episodio, esto no ocurrió hasta noviembre de 1944, con lo cual estamos igual. La primera parte del corredor es en la zona de Eindhoven, tal y como veremos. Para ello quiero que se sitúen. Aquí está la frontera entre Bélgica y Holanda. Todo aquí arriba ya es Holanda, aquí abajo es Bélgica. Y vamos a iniciar el paseo desde Joe Bridge, que es donde estaba, que es el puente donde estaban esperando las fuerzas del 30 ejército del general Horrocks, que eran los que tenían que recorrer todo el corredor cuando las divisiones paracaidistas hubieran tomado todo el corredor y todos los puentes. ¿De acuerdo? Si nos acercamos aquí, este puente todavía está en territorio belga, ya después iremos viendo poco a poco, y aquí estaban acantonados todo el 30 ejército, unos 22.000 vehículos, a la espera de la orden de avance hacia el corredor. Dando el primer tramo de puente, nos acercamos a la primera parte del corredor. Iríamos por aquí, por esta carretera que ustedes pueden ver por aquí. Llegamos aquí y continuamos. Una vez llegamos a este punto, aquí es cuando pasamos la frontera entre Bélgica y Holanda, tal y como veremos en sucesivos episodios. Continuamos por esta carretera. Y llegamos a la localidad de Valkenswaard, que fue el primer pueblo que fue alcanzado por la 30 división del general Horrocks, el 30 cuerpo de ejército del general Horrocks, en su avance hacia Eindhoven. Si nos dirigimos hacia el norte, aquí salgo de Eindhoven,
continuó por aquí y llegamos al primer puente que tenía que ser tomado, que es el puente de Son. Evidentemente este puente en 1944 fue volado, que ya lo veremos en otros episodios, y ha sido sustituido por otro puente, tal y como veremos en futuros episodios. Nos dirigimos por ese mismo canal de Wilhelmina hacia el oeste. Llegaremos a otro puente que tenemos que tener en cuenta, que es el puente de West. Vamos por el mismo canal de Wilhelmina, que es el que tienen ustedes por aquí, y llegamos al otro puente que tenían que tomar las tropas de la 101, el puente de West. ¿Por qué el puente de West? Si ya habían tomado el puente de Son, por si acaso fallaba el puente de Son, tener otro paso para poder atravesar el canal de Wilhelmina. Si continuamos por atravesando el puente de Son y damos por esta carretera general hacia el norte, encontraremos la segunda población que tenía los puentes a tomar. La ubicación original de los puentes en la población de Oldenroad es la que les voy a mostrar aquí a continuación. Si se dan cuenta, el trayecto original del corredor era este de aquí. Y aquí tenían que atravesar este puente que ustedes ven aquí. Y tienen que tener como referencia el cementerio que queda a la izquierda. Y luego este otro puente de aquí. Tal y como veremos en los sucesivos episodios. Desde esta localidad de Oldenroad tenemos que continuar hacia el norte. Aquí vamos viajando por todo el tramo del corredor hasta llegar a la población de Begel. En esta población de Begel habían una serie de puentes que también que formaban parte de este corredor y los objetivos que tenía la 101. Aquí tenemos el puente de carretera. Aquí, como pueden ver, aquí aún marca el corredor original que tenía el primer tramo de carretera de la 101, que fue bautizado como Hell's Highway. Este era uno de los puentes. Si me voy un poco más hacia el oeste, encontraremos, a ver dónde está, a ver, un momentito, aquí, perdonen, aquí lo tenemos. Este era el puente de ferrocarril. Después, tanto el puente de carretera como el puente de ferrocarril tenían que atravesar un segundo río, que era el río A, no lo puedo pronunciar, pero ustedes se lo creen. Y aquí teníamos estos dos puentes también. Este era el que pertenecía al puente de carretera, y un poco más hacia arriba, encontraríamos el puente de ferrocarril. Después de ver la población de Begel, tendríamos que ir hacia el norte hasta la localidad de Uden. Este pueblo era el último tramo del corredor que tenía que ser tomado por la 101. A partir de Uden hacia el norte ya nos dirigimos al segundo tramo del corredor, que pertenecía a la 82 paracaidista. El primer tramo de la 82 paracaidista nos tenemos que ir hasta el puente de Grave, en la localidad antes de llegar a Nimega. Para ello iríamos hacia el norte, por aquí, a buscar el río Mosa.
que tenemos aquí. Si nos fijamos en la localidad de Grave, aquí nos encontramos el primer objetivo de la 82 en el segundo tramo del corredor. Este era el puente de Grave que hemos visto antes en el mapa. Si continuamos por el río Mosa, llegaremos hasta una bifurcación con un canal que les voy a enseñar ahora. Fíjense, el río Mosa, y aquí está el canal de Mosa Wall, con los 4 puentes que había que tomar. El primero, que veremos que es el más importante, este fue bautizado con el número 7, tal y como veremos en los mapas posteriormente. Otro objetivo era el puente número 8, tal y como pueden ver aquí. Todos estos puentes fueron destruidos, todos menos el 7, que es el que acabamos de ver. Ahora, aquí iría el puente el número 9, iría el número 9, y por último, este de aquí, que era el número 10. Este lo intentaron tomar también, pero fue gravemente dañado, entonces no pudieron, ya mientras arreglaban este, tuvieron que avanzar todos por el puente número 7. Estos puentes en el canal Mosa Wall ya los hemos visto. Aquí está Groesbeek, que aquí fue la zona de lanzamiento de toda la 82 paracaidista. Y si continuamos hacia el norte, llegamos a los puentes de Nimega. De carretera y un puente de ferrocarril. Tenían que ser tomados los dos. Estos dos puentes marcan el punto final de la zona de influencia de la 82 paracaidista. Como último tramo del corredor tenemos que ir por esta carretera hacia el norte a buscar la localidad de Arnhem. Iríamos por aquí, esto es el corredor, que ya iremos viendo todas estas zonas que representan, hasta llegar a la localidad de Arnhem. En esta localidad de Arnhem, si nos dirigimos hacia el oeste, encontramos toda la zona, aquí encontramos toda la zona de aterrizaje de la primera división paracaidista británica. Tenían que aterrizar aquí y dirigirse en 3 grupos hasta la localidad de Arnhem, que es la que tenemos aquí. En esta localidad se encuentra el último puente, que fue el objetivo más importante por ser el más alejado de todo el corredor. Esto ya es el río Rin. Este es el famoso puente de Arnhem, que ya estudiaremos en profundidad en sucesivos episodios, y con esto finalizamos el tramo del corredor en general. Más allá, aquí ya al norte ya tenemos la frontera con Alemania, y más hacia el este ya tenemos la zona industrializada del Ruhr, que era el objetivo principal de dicha operación. Sin nada más que añadir, les espero en los siguientes capítulos.